periodismo de Vanguardia MX. Bienvenidos a Escrutinio, una conversación entre editores y periodistas de investigación de vanguardia, enfocados en casos de corrupción, transparencia, rendición de cuentas e historias extraordinarias que ocurran en Coahuila e impacten en México. Mi nombre es César Gaitán, me acompaña de nueva cuenta Jesús Peña, quien en esta ocasión él ha reporteado un tema complejo e invisible a la vez. Es el tema de los suicidios infantiles, para lo cual no voy a darle muchas vueltas al asunto. Peña, ¿cómo estás? Buenas tardes, César, y buenas tardes a todos nuestros oyentes de este programa Escrutinio. Así es. Y bueno, Peña, cuando estábamos platicando sobre este tema, es una propuesta tuya, porque te das cuenta, me parece, de una tendencia escalofriante y de alguna manera que no se había advertido con la urgencia que merece. Platícanos de cuál fue esa tendencia que encontraste en los datos. Sí, efectivamente, en este tema, pues un tema delicado, un tema poco visibilizado, nos encontramos con que efectivamente hay una tendencia hacia el aumento de estos casos de suicidios, tanto en infantes como en adolescentes. Y bueno, para ello nos auxiliamos de las cifras del INEGI, que por ejemplo en 2010 reportaban 187 suicidios de niños entre 5 y 14 años. Para 2018, según el boletín del INEGI, que es el último en este tema, nos encontramos que había habido en el país en ese tiempo 641 suicidios de niños, igual pues entre 5, 17 años, 10, 17 años de edad. En el caso de Coahuila, nos encontramos con que, por ejemplo, en 2010 hubo solamente 5 suicidios que reportó, pues son datos que reporta la Fiscalía a las instituciones de salud y luego salud, al INEGI. Fueron 5 en 2010, y para 2021, para febrero, contando las cifras tanto de 2020 como de 2021, van 24 suicidios. Varían un poco las cifras. Salud reporta 20 hasta mayo, el 911 hasta julio reportaba 22, te digo la Fiscalía hasta febrero 24, pero bueno, es clara esa tendencia del aumento. La entrevista que hicimos con los especialistas confirma esta tendencia. Ellos dicen que se debe a una falta de estrategias, tanto de prevención como de atención en este tema. Tan lamentable y te digo, tan poco visibilizado. Nosotros en el reportaje pues lo intentamos hacer por recomendación de esos especialistas que entrevistamos, que son psicólogos, que son trabajadores sociales, que son especialistas en ciencias de la salud, desde una óptica pues muy objetiva, cero sentimentalismos, sino nada más la realidad. Para poner en contexto a la gente de la dimensión de las cifras, estamos hablando de que en menos de 10 años los suicidios en niños, niñas, adolescentes se quintuplicaron, es decir, se fueron 5 veces arriba de donde andaban. Ya nos dio Chuy Peña las cifras precisas. Esto ocurre tanto a nivel federal como en Coahuila, obviamente con sus salvedades. Y bueno, aquí lo que hay que preguntarnos y cuestionar es qué estamos haciendo como sociedad, como familia, etcétera, como comunidad, para que un niño, una niña, un adolescente decida quitarse la vida. Y bueno, de eso también te hablaron, Peña. Sí, claro. Los especialistas que entrevistamos para esta pieza periodística nos comentaban que entre los principales motivos pues está la violencia familiar, el abuso sexual, está el bullying, la omisión de cuidados, pero bueno, ellos dicen con todo respeto, muchos de estos factores tienen que ver con la familia, de los pequeños, con la comunicación, con la falta de afecto, con las relaciones de roles, con las relaciones de límites y muchas cosas que tienen que ver con esta institución social que es la familia, y que bueno, es el primer grupo de referencia, como nos enseñaron en la escuela, donde desde que naces pues aprendes habilidades sociales, aprendes muchísimas cosas que te ayudan pues en la vida, ¿no? A enfrentar los retos y diferentes problemas que vas teniendo cuando creces.
Entonces, pero también nos hablan que últimamente un factor puede ser el bullying, el ciberbullying, las redes sociales, por este libre acceso a la información que existe y que pues no hay ninguna restricción para que los niños, los adolescentes accedan a información que pues puede ser perjudicial por el tema de su edad. Pero bueno, también existen otros factores, César, a nivel biológico, que tienen que ver con factores hormonales, agentes hormonales, que propician pues crisis del desarrollo, nos dicen los psicólogos, y luego ya metiéndote más a fondo, pues tiene que ver con cuestiones cerebrales, del sistema límbico, que de las amígdalas. Otros hablan de que algunos de estos niños que tienen como ideación suicida, que han intentado, que han planeado y que bueno, desafortunadamente en algunos casos han ejecutado, tienen como genéticamente una deficiencia de un neurotransmisor que es la serotonina. Te digo, ya yéndonos más a fondo, ¿verdad? Pero los factores que te mencionaba al principio, pues son como que los más importantes, los más relevantes. Y bueno, tratamos nosotros, te digo, de explicar estos factores que usted ya leerá en este reportaje, con especialistas que han trabajado este tema del suicidio, que tienen especialidades, que han hecho talleres diplomados en suicidología, que tienen diplomados, que tienen especialidades en criminalística. Tratamos de buscar perfiles adecuados que hablaran de los motivos de este fenómeno, que bueno, como nos decía el director de la Escuela de Trabajo Social, Jesús Acevedo, pues ya no es un problema de salud pública, César, ya es un tema de humanidad. Claro. ¿Por qué? Porque, como decías tú, pues tienen que ver instituciones, no nada más la familia, sino instituciones sociales como son las instituciones de salud, como son, por ejemplo, las direcciones de juventud, con las políticas de juventud que deben ir enfocadas a prevenir este tipo de problemas en la niñez y en la adolescencia, y que tiene que ser una suma de voluntades ahí para enfrentar esta problemática, mi César. Por supuesto. Y fíjate que una de las cosas más interesantes que leí en tu reportaje es que, por una parte, los expertos te decían, hay un tabú como sociedad para hablar del tema, ¿no? Es decir, ahí está, pero preferimos no verlo, incluso las cifras a veces no se consideran como tal, pero tú platicaste con un especialista que se llama Pedro Ortiz, que te decía que él había entrado a algunos grupos en internet donde los niños y adolescentes hablaban del suicidio como si nada, ¿no? Tan como si nada, que te revelaron algunas cosas que a mí me dejaron impactado. Compártenoslas, por favor. Claro, pero primero quiero hacer referencia a lo que nos mencionaste en un principio, de que efectivamente la sociedad tiene como temor hablar de este tema, porque pues como un niño de 8 años, de 10 años va a tener depresión, como una niña de 8 o 10 años va a tener ansiedad, pues no, ¿verdad, César? Porque pues esas son enfermedades de adultos, se piensa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces existen muchos estigmas y muchos mitos en torno a las enfermedades mentales, y por eso con base en lo que los especialistas nos platicaron, sacamos la conclusión de que pues es la falta, es precisamente esos estigmas, esos miedos los que han impedido que a los niños se les lleve a las instituciones de salud a que sean revisados por un psicólogo, por un psiquiatra, incluso a que sean ellos medicados con fármacos controlados, porque ay no, ¿qué van a decir que mi hijo toma medicamentos controlados? Se ve todo a saber. Existen todavía esas barreras que los especialistas dicen hay que derrumbar. Ahora, sobre el tema que nos platicaba Pedro, el licenciado Pedro, psicólogo él, también con una formación muy interesante, él nos decía que él ha logrado infiltrarse en algunos grupos de Facebook que promueven el suicidio. Ahorita no voy a dar los nombres de estas páginas, pero dice, he notado, por ejemplo, que jóvenes ponen, mañana me suicido, y luego todos, ¿y cómo lo vas a hacer? O de niños que, por ejemplo, les dice a él, porque tiene que ser, ellos nos comentan otro de los miedos que existen, es el de los psicólogos o de los terapeutas, a preguntarle a los niños que si han pensado en el suicidio, que si han pensado en morir. Dicen, y si no lo abordas de ese modo, pues ¿cómo vas tú a detectar esa problemática y a cuestionar y a proponer? Entonces Pedro le pregunta a un niño, ¿has pensado en morir? ¿Has pensado en suicidarte? Dice, sí, pues ya hasta sé cómo. Hasta sé hacer el nudo de la cuerda con la que me voy a colgar.
Te digo cómo, y ya Pedro, pues, con su experiencia en las entrevistas con niños, ya se trata de llevarlo por otro lado la conversación. Pero sí, los especialistas coinciden en esto, de que las redes sociales, los grupos estos que se forman en Facebook, tienen una influencia muy importante en los niños y en los adolescentes. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de los niños, todavía no tienen ellos un desarrollo de su raciocinio. Yéndonos más a fondo, neuropsiquiatras nos hablan de la cuestión del lóbulo frontal, y cuestiones como esas, ¿no? Pero la cosa es de que sí, efectivamente influyen, César. Claro, y ahí hacer énfasis en la corresponsabilidad que tenemos todos, ¿no? Si dentro de su familia, en el círculo de amigos, llega a haber alguno de estos tipos de comentarios, en el mismo reportaje lo van a poder ver, la sugerencia es a hablarlo, no asumir que están haciendo una broma simplemente, ¿no? En este caso, obviamente, plantearlo con los padres, con los tutores, quienes, a su vez, lo más recomendable es que busquen ayuda profesional. Justamente esto que nos decías ahorita del tabú de que los niños no tienen enfermedades mentales, te habló Carla Valdés, que ella fue directora de la Facultad de Psicología, es docente e investigadora ahí, y ella también precisaba un par de cosas importantes. Con esto quisiera cerrar el apartado que le vamos a dedicar a los especialistas, y es que, ya lo mencionó Chuy también, muchas veces creemos que estos son solo problemas de adultos, pero no es así. Los padecimientos también los pueden tener los niños, pero los motivos son otros. Ella te daba un ejemplo interesante. Lo que para un adulto puede significar emocionalmente que te despidan de tu trabajo, ¿no? Y que por ello pierdas el ingreso económico y bueno, una serie de cosas que se empiezan a complicar de ahí. En los niños el impacto emocional es igual si su mejor amigo le deja de hablar o si le hacen bullying en la escuela, ¿no? Entonces hay que dimensionar de la manera correcta, no subestimar que como son niños no tienen preocupaciones. Claro que las tienen en otra medida, en otra dimensión y en su propio contexto. Entonces, eso también está por ahí en cuanto a los especialistas. Pero ahora quisiera que nos platicaras, Peña, respecto de 3 historias que fuiste a reportear junto con los compañeros de aquí de Vanguardia. Por ahí te acompañó en una de estas Héctor García, fotógrafo ya de bastante experiencia. Cuéntanos un poco de estas 3 historias, porque tú lo apuntas bien. Estamos hablando de números, de cifras, etcétera, pero cada uno de estos números, datos fríos, son una historia. Pero antes quiero puntualizar algo, César, que estos números que nosotros estamos dando en el semanario y que para mucha gente podrían significar nada, o que hay muy poca prevalencia de este fenómeno, decir, pues son poquitos. O a veces íbamos con psicólogos y nos decían, yo les preguntaba, oiga, ¿ha tenido? No, pero pues son poquitos. Pues sí, pero tú no puedes saber el subregistro de casos que puede haber, de casos que no son reportados como suicidio, o casos de niños de depresión que nunca son llevados a psicólogo y que se están toda la vida así, y que tienen ideaciones y que han hecho intentos suicidas, pero que los padres no lo han reportado. Entonces hay una cifra negra, evidentemente. Claro. Y bueno, eso nos lo reflejan un poco las 3 historias que fuimos a reportear. Quiero decirte que anteriormente en el semanario, y por eso fue que me vino a mí la idea, habíamos documentado otras 3 historias de niños que se habían, como pone ahí el INEGI, ¿no? De autoinfligido, pues lesiones intencionalmente, por no llamarlo suicidio. Una niña de 8 años en Piedras que por diversas condiciones, y volvemos a lo de la familia, ella tomó la decisión de irse de este mundo. Otro niño en Zaragoza de 11 años, y otro niño de 10 en Ciudad Acuña, que son casos los más recientes que reportamos en el semanario. Te estoy hablando de 10 años para acá. Pero ahora nos salimos a las calles para buscar nuevas historias, y por supuesto que las encontramos. Una niña de 10 años, otra vez, en Ciudad Acuña, un caso muy triste el de ella. Te digo, tratamos nosotros como de contarlo de una manera como muy objetiva, nada más muy apegados a la realidad, y contarnos lo que estaba pasando en su entorno. Una niña de 10 años, muy aplicadita, obediente la niña, hija de un matrimonio pues estable. Ellos son 4 hermanos, eran 4 hermanos con esta niña que se llama Analí. Y bueno, pues la constante es siempre la misma, César. Es que ella andaba bien, no, pues no sabemos por qué fue.
reportemos la historia de ella. No queremos ahorita, como lo hicimos en el reportaje, dar detalles sobre el mecanismos y métodos y medios que utilizaron ellos, por recomendación de los propios especialistas, que eso pues es irrelevante y abunda pues nada más o reafirma, ¿no?, esa como tendencia de los medios al amarillismo y al sensacionalismo. Pero bueno, ese es un caso que fuimos a reportear a Ciudad Acuña de una niña aparentemente bien, que toma esta decisión de ya no existir, César, ¿verdad? Y que es una historia muy dramática. Sus padres lloran, su mamá, Mónica, Mario, su papá. Reporteamos la historia de otro niño de aquí de la Satélite Sur, en Saltillo. Él tenía 14 años. Él sí, sus abuelas, su madre habían estado como detectando algunas señales. Él de pronto se volvió muy triste de ser un niño alegre, de ser un niño cariñoso, de ser un niño tierno, hablantín. Pues se volvió un niño triste, se volvió en un niño pues cabizbajo. Él había compartido con una primita de él, Damaris, de 9 años, perdóname, que él ya estaba cansado y que se quería morir, ¿verdad? En este es lo que te digo, César, que a lo mejor... de Anderson Omar. De Anderson Omar. Y te digo, por eso los padres tienen que estar muy alertas a estos signos, pero además buscar la ayuda, como decías tú, acudir con los profesionales de la salud, porque como nos decía el experto Javier Enrique Martínez, él nos comentaba: ¿te duele la cabeza? Vas con el médico. ¿Te duele el estómago? Vas con el gastro. ¿Te duele esto y lo otro? Sabes que está algo mal en tu cuerpo y vas con el doctor. Pero te sientes deprimido, te sientes nostálgico, te sientes melancólico y no acudes con el especialista que te puede ayudar. En el caso de estas dos familias, o en su caso un psiquiatra. ¿Qué encontraste? ¿Ellos habían buscado ayuda psicológica previa o después? En el caso de Anderson Omar, no. En el caso de la chica, Analí, de la niña, la mamá Mónica había ido con un psicólogo de la PRONIF. Que el psicólogo, porque déjame te digo, César, otra, de que en estos 3 casos, en estas 3 historias, el común denominador es que los niños fueron encontrados o descubiertos por sus hermanitos. En el caso de Analí, por su hermano de 16 años, tenía entonces. En el caso de Anderson, su primito de 6. En el caso de Jessica Yatsiri, otro caso de una niña de la Colonia Centenario aquí en Saltillo, su hermanita de 4. Entonces, bueno, la mamá de Analí, Mónica, nos decía: fui con el psicólogo, un psicólogo en la PRONIF, y yo le preguntaba: oiga, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi niño que fue el que encontró a mi hijita? Ah, no, pues no sé, dígale lo que quiera, como usted quiera. Entonces, no, por eso Carla Valdés García, profesionista de esta disciplina de la psicología, exdirectora de la escuela de la Facultad de Psicología de la UADEC, nos decía: no, es que los papás tienen que ir con un especialista que les ayude a ellos, porque si no, puede ser una persona sin experiencia que te va a perjudicar más. Claro, no se trata de ir con cualquiera, hay que ir con alguien capacitado. Y ahí, bueno, el ejemplo más claro es que alguien capacitado no te va a decir: hágale como usted quiera. Es como en el caso del demonio, que la historia que publicamos hace algunas semanas, que también la mamá de la niña había ido con un psicólogo de la PRONIF, otra vez, una psicóloga, y la psicóloga le decía: ¿y cómo se siente? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo se siente? Y eso era la terapia. Y tenga un libro sobre el duelo para que lo lea. Entonces, no, no es un abordaje, según la plática que tuvimos con la licenciada Carla García, no es un abordaje adecuado, César, hazme favor. Que alguien te diga: pues no sé, no, pues dile lo que quieras. ¿Y cómo te sientes, César? Pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, mira, pasamos con la historia de la niña de la Colonia Centenario, Jessica Yatsiri. Ella también, bueno, ella una niña seriecita, una niña callada, nos dice su papá, Salvador, que era una niña que no le pedía nada. Era una niña que le gustaba salir a la calle, jugar con sus amigas a las escondidas, cosas de niñas. Él había tenido una separación de su primera esposa, luego se contó con otra mujer con la que la niña rápidamente había logrado pues un apego muy favorable. Te digo que no es un factor de riesgo propiamente, ¿verdad? No quiere decir que por eso fue o que le haya afectado de tal manera que por eso fue. Tenían ellos 7 años de que se habían separado, pero bueno, él dice que era una niña, pues te digo, que le gustaba jugar, que le gustaba relacionarse, socializar, sí, reservada, calladita. Le gustaba mucho a ella acompañar a Salvador, que es de oficio trailero, en sus viajes. Conocieron juntos
casi toda la República. Y fue César precisamente en uno de sus regresos de estos viajes, él venía de San Luis, dice que en la carretera sintió como una inquietud de llegar pronto. Ese día que él llegó, pues se encontró con esta desagradable noticia de que su niña pues prefirió ya no vivir. ¿Por qué motivos? Es el común denominador, César, te vuelvo a lo mismo, no saben. No, pues es que no sé, es que ella andaba bien, es que ella no me dijo nada, es que ¿por qué no me platicó? Entonces, te digo, eso de los motivos es una cosa muy compleja, es un fenómeno multifactorial, un problema multifactorial que ya se ha dicho por años, esto no es nuevo. Y bueno, lo que los especialistas recomiendan en estos casos pues es estar alerta de muchas señales que ellos comparten con nosotros las consignamos en el reportaje de, ojo, ¿verdad? Esté al pendiente de su hijo en estos aspectos, pues que irritable, que se comienzan a aislar, que comienzan a tener alteraciones del sueño, que comienzan ellos a tener cambios también en su alimentación, bajan de peso, suben de peso, y todos estos factores, todos estos agentes o indicadores pueden ser como el síntoma de una depresión en los niños, ¿verdad? Y te digo, muy tristes estos casos, las familias lloran a pesar de que en los 3 casos ha pasado tiempo, no digamos que suficiente, pero bueno, sí han pasado algunos años. Ellos tienen mucha culpa. Esto de la culpa es tremendo. Por ejemplo, la mamá de Anderson Omar nos dice, es que yo no puedo con la culpa. Todos los días es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no puedo salir de mi culpa, me siento muy mal. La abuela también, es que me siento responsable de lo que le pasó a mi hijo, yo le fallé a él. En el caso de Salvador, el padre de Jessica Yacir igual, él llora mucho, él se encerró 2 meses por la depresión, no fue a trabajar, hasta que pues, dice él que en el ánimo de, pues es que tengo más hijas, tengo que salir adelante, fue que él pues otra vez volvió a las calles, a su trabajo. Y en el caso de Mónica, la mamá de Analí, pues también dice que no lo puede superar y ella pues hasta hace poco dice que ya dejó de hacerlo, platicaba con su niña, con el retrato de su niña y decirle, oye hija, pues ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos dejaste ese dolor tan grande? ¿Verdad? ¿Por qué nos dejaste ese dolor tan grande? Y es el común denominador, otro común denominador, la culpa, César. Y también por eso los especialistas hacen hincapié en que estas familias deben ir con el psicólogo. Deben ir con el psicólogo para atenderse. Al escuchar todo esto que nos estás platicando, y sobre todo esto se encarna mucho más en las historias cuando platicas con las familias, pues uno se imaginaría que hay un presupuesto grande y establecido para dar solución y que el Estado está convencido de que es algo que se debe atacar sí o sí. Lamentablemente, la cifra que te proporcionaron por parte del Estado de Coahuila, pues apunta a otra cosa, ¿no? Sí, fíjate, César, pues no sé que si sea suficiente, un presupuesto insuficiente, pero sí se dedican dineros a otras cosas superfluas, digo yo. Entre 30 y 40 millones de pesos anuales dedica el Estado a la atención de salud mental de la población en general. Que especialistas ojo, decían, estás no, hablando pues, de salud mental en general, no solo a suicidios, ¿eh? No. O sea, para que de la salud gente mental pueda en general. saber que de esto se reparte a un montón de cosas. Claro, imagínate, o sea, no estamos hablando, por ejemplo, del presupuesto que se dedica a la salud mental, ya siendo más específicos de niños y adolescentes, pues no, ¿verdad? Es un presupuesto que se dedica a la población general. Y bueno, decirte que instituciones como el CESAME, que es el único que existe, público, entre comillas, barato, que no lo es tanto, por ahí se quejan los especialistas también, pues está rebasado, está a su máxima capacidad, siempre está con mucha gente, te dan las citas, por ejemplo, a un mes de una persona que, por ejemplo, está enfrentando por graves cuadros de depresión, o un niño, un adolescente, imagínate. Entonces, sí, es un dato que nos acaban de pasar de última hora, César, quiero aclarártelo. Habíamos estado buscando por 3 semanas que nos dieran este dato y hasta apenas hace unas horas nos lo compartieron, de que son entre 30 y 40 millones cuando simplemente, por poner un ejemplo, hombre, burdo si quieres, o que me lo saqué de la manga ya a última hora, los diputados federales. El año pasado se llevaron 150 millones de pesos, nada más en aguinaldos, su sueldo, vete a saber si bonos, sus prestaciones o apoyos, quién sabe. Pero sí, se me hace una cosa como lamentable. Así es.
Y bueno, dentro del reportaje, como ya lo mencionaba Chuy, tenemos algunas señales de alerta, tenemos qué hacer si alguien necesita ayuda, sobre todo en algunos consejos, que todos estos no son dados por los periodistas o editores que estamos en el trabajo justo de investigación, sino estos son dados por especialistas, así que puede tener la confianza de que es gente que está detrás y en contacto con este tipo de problemáticas. Y también le vamos a dejar por ahí en el sitio una lista de lugares a los que puede ir junto con los teléfonos para que, si usted así lo requiere, pueda hacer uso de ellos. Se los menciono brevemente. Está la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, el CESAME, que tiene un programa de adolescentes en atención especializada en psicología y un tratamiento particular, el Centro de Orientación Psicológica, Pedagógica y Tanatológica. Tenemos también el Instituto de Atención Integral del Desarrollo Humano. Aquí se ofrecen, entre otras cosas, pláticas, talleres y herramientas para tratar situaciones relacionadas a la salud mental. Está también la Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos de la Fiscalía General del Estado, que, por si usted no lo sabía, cuenta con un equipo de psicoterapeutas que ofrecen apoyo gratuito a la comunidad. Este es un servicio del Estado. También hay un centro de consulta familiar de la Diócesis de Saltillo a quien usted puede recurrir. Los teléfonos van a estar, como siempre, en el reportaje impreso. Si usted es suscriptor de la edición impresa de Vanguardia, que se publica cada lunes junto con el semanario, y por supuesto van a estar también ahí en la edición digital que se encuentra en semanario.vanguardia.com.mx. Con esto nos estaríamos despidiendo. Recuerden seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Nos encontrarán siempre como Vanguardia MX. Fue un gusto platicar con Chuy Peña. Lamentable que sea sobre una situación así. Claro, adelante, Peña. Nomás una última cosa, mira, platicamos también con Jesús Cervantes. Él es un actor de teatro y es un dramaturgo aquí de la localidad. Él nos compartió una serie de historias que escribió en base a casos reales sobre niños, sobre el suicidio infantil. Y nos compartió una historia, la historia de Bella, una niña que, tras ser abusada sexualmente, pues decidió ya no estar aquí en este mundo con nosotros. Entonces les invitamos a que le echen un vistazo a esta historia tan conmovedora que Jesús Cervantes nos quiso compartir de su obra Va por ustedes, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya lo escucharon. Esto fue Escrutinio. Nos despedimos. Esperamos que sigan consumiendo los reportajes que Chuy Peña, Paco Rodríguez y Diego Santana preparan para ustedes cada semana, y esperamos que esto pueda ser no solo motivo de denuncia, sino que algo empiece a cambiar en nosotros como sociedad. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Escrutinio, un podcast de periodismo de Vanguardia MX.